por la pantalla de Chaco Televisión, entreteniéndonos, pasándola bárbaro, jugando un poco, contando anécdotas, ustedes participando a través del teléfono celular, de las redes sociales, de la compu. Y por qué no, haciendo una especie de debate en casa también con los temas que van surgiendo. Y vaya si ha traído debate el tema del que charlaremos ahora con el profesor Oscar Mesa, a quien le damos un fuerte aplauso, ya está con nosotros. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tema que ha causado debate a lo largo de los años en la educación pública, el tema de la educación sexual? Así es. Tema casi tabú durante muchos años. Buen día. Así es, buenos días. La verdad que yo quise hoy, el primer martes de octubre, que a mí me toca compartir el estudio con ustedes, quise precisamente hacer una reflexión sobre los 10 años que han transcurrido, que desde el año 2006, octubre del 2006, octubre del 2016, han pasado 10 años desde que ha sido promulgada, aprobada, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de ESI. Bueno, me pareció valioso la Ley 26.150, me pareció valioso que pudiéramos dedicarle un tiempito a reflexionar sobre estos temas. ¿Se ha aplicado o se ve mucho en las escuelas el trámite de este tema? Es decir, quizá esa pregunta tiene dos partes, Ariel. Por un lado, el hecho de que hay que reconocer que la ley ayudó a promover, a poner en el tapete y a que buena parte de la docencia argentina tomara, se preocupara, participáramos en muchos cursos, algunos de ellos muy serios, muy bien armados, muy profundos. Bueno, profe, seguimos. Hay mucha obra de teatro también hablando de educación sexual. Se ha valido hacerle llegar nuestro saludo a la cooperativa Sala 88, que realmente honra el teatro y promueve el teatro de una manera que no muchos conocen. Y hay que acercarse también a apoyar ese tipo de expresiones culturales. Ni hablar, y Galatea, como Sala Independiente, y La Máscara, El Secual. Varios. Hay varios. Y además grupos de teatro que no tienen sala propia, pero que andan dando vuelta, que realmente hacen mucho. Nuestro y la educación sexual es de que todo le vaya bien. Sin lugar a dudas. La educación sexual es uno de los puntos donde también enfoca mucho el teatro en cuanto a formar a los jóvenes, sobre todo, ¿no? En los chicos se labura y mucho en eso. Que está bueno también pegando con el tema del día de hoy. Bueno, profe, seguimos. ¿Qué pasó con esa ley que se hizo hace 10 años? En principio, Ariel, lo que me gustaría es recordar un poquito algunos aspectos de esta ley, que nunca está de más hacerlos presentes, puesto que realmente introdujo algunas novedades que nos parece valioso. Es decir, por un lado, el hecho de retomar un concepto de sexualidad hoy día aprobado y al cual adhiere la Organización Mundial de la Salud, que se aleja un poquito en alguna medida de aquel viejo paradigma de la sexualidad muy relacionado con genitalidad y reproducción, por decirlo de una manera, y propone una mirada considerablemente más amplia, la sexualidad como un eje fundamental de la constitución del ser humano, la sexualidad que contempla en la conformación de la identidad, de la orientación, del rol de varón o mujer que a cada cual le toca en la sociedad. Se nutre esa conformación de esa personalidad de aspectos psicológicos, biológicos, sociales, filosóficos, éticos, es decir, que no está limitado solamente al acto carnal. Sí, y no está limitado el concepto de sexualidad exclusivamente a la consideración de los aspectos biológicos clásicos que hacen sino a todo un entramado sociocultural que en alguna medida da cuenta de por qué nos constituimos en determinadas etapas de nuestra vida como hombre o como mujer, en el rol de hombre o en el rol de mujer. Ahí vemos en la pantalla que hacíamos alusión a otra cosa que nos parece importante, que es también en este contexto hay una vieja lucha entre lo que podríamos llamar el paradigma médico-biológico y el paradigma sociocultural, que tiene que ver no solo con el abordaje que uno hace de la temática, sino también con quiénes serían los profesionales que supuestamente estarían más aptos o más capacitados para hablar de estos temas. El viejo paradigma médico-biológico, obviamente que nos llevaba
a que un poco quienes tenían que hablar de estos temas eran necesariamente médicos. Prácticamente estaba reservado de manera exclusiva a ellos esa responsabilidad. La Ley de Educación Sexual Integral promueve otro esquema, lo que podríamos llamar el paradigma sociocultural, y lo que plantea es que los docentes, previa formación específica, pero que no significa una carrera de 6 años de medicina, claro, ¿sí?, sino tomando la cautela de recibir la formación pertinente con respecto a algunos contenidos que están expresamente planteados en esta nueva ley. Es decir, los docentes son los que la convocatoria fuerte es a los docentes, para que los docentes sean los encargados esenciales de hablar de educación sexual integral. Que sea válido decirlo, en alguna medida, quizás, vos hace un momentito me preguntabas cómo ve la aplicación, qué deudas nos han quedado pendientes. Yo creo que la educación sexual integral, bienvenido sea que hay una ley que la prescribe, que nos convoca, que nos invita a meternos de lleno en el tema. No lo hemos hecho de la manera en que la ley lo planteaba. La ley, en alguna medida, yo siempre lo recuerdo, plantea que la educación sexual integral en la escuela secundaria debe ser un espacio curricular con identidad propia en el ciclo superior de la secundaria. Eso hasta el día de hoy no se ha logrado. Conversar de educación sexual o charlar de educación sexual integral todavía sigue siendo un ámbito para 3 o 4 clases durante el año, con más un sabor a charlas especiales, que reitero, no siempre se atreven a darle a los docentes. En no pocas ocasiones siguen transitando la vieja costumbre de invitar a médicos, que de última casi siempre terminan hablando de algunos aspectos reproductivos y más bien una clase de anatomía que una clase de sexualidad. Tengo 2 minutos, profe. Una reflexión personal acerca de esta ley. En principio, un temita que, reitero, si uno tuviera que mirar por qué no estamos cumplimentando todo, yo me inclinaría por plantear que los docentes tienen una cuota importante. La ley está, yo creo que la comunidad de padres acompaña, lo digo por experiencia propia, Ariel, porque yo muchas veces converso estos temas con mis alumnos y hasta les pregunto qué opinan sus padres. Y en general, desde hace varios años, en la mayoría de los casos, lo que recibo como respuesta de mis alumnos es que en su hogar ven con buena voluntad y con buen ánimo que se desarrollen estos temas. Yo creo que es el docente el que todavía, la comunidad docente, quien todavía tiene un poquito de temor a ponerle el pecho a esta temática que, como bien vos decías, es real, de que todavía sigue siendo un tantillo tabú en nuestra sociedad. Y no quisiera cerrar o dejar de abandonar el tema sin hacer una reflexión sobre el hecho muy concreto que me preocupa. De todas maneras vamos a ir charlando el martes que viene, pero cerramos la idea. Cerramos. La idea es que me preocupa, nos preocupa observar que particularmente la gestión nacional del gobierno hoy día ha reducido de manera notoria, se habla de más de 1/3 del equipo nacional y en algunas provincias también, que se dedicaba específicamente a la promoción, la aplicación de todo lo que implica la Ley de Educación Sexual Integral. Probablemente, sea válido decirlo con mucho respeto y con el mayor espíritu de crítica constructiva, no sea el mejor camino reducir el personal que se dedica específicamente a estas temáticas y reducir los recursos que se dedican a estos temas. De eso vamos a hablar la semana que viene. Deberíamos hacer lo contrario. Claro, vamos a empezar a hablar acerca de los recursos que hay dentro de la educación pública y lo que se ha generado a partir de los últimos meses. ¿Cómo no? Muchas gracias, profe. A ustedes. Muy bien, Oscar Mesa con nosotros, un aplauso enorme.